El viento en la Patagonia no avisa, simplemente llega, y aquella tarde una familia entera quedó atrapada en medio de la nada, sin señal, sin mapa, y sin saber que estaban a punto de desaparecer. El frío comenzó a caer rápidamente, envolviendo todo con una intensidad que no perdona errores. El vehículo se había detenido en un camino de tierra que parecía no llevar a ningún lugar, y mientras el cielo se oscurecía, la sensación de desorientación crecía con cada minuto que pasaba. Intentaron regresar, intentaron orientarse, pero todo era igual. Montañas, viento, silencio, y en medio de ese paisaje inmenso solo había una certeza: nadie sabía dónde estaban, nadie vendría a buscarlos, al menos no a tiempo. Pero no estaban completamente solos. Con ellos viajaba un perro, un pastor alemán de mirada firme que hasta ese momento había permanecido tranquilo, observando, como si entendiera algo que los humanos aún no lograban ver. Y justo cuando la desesperación comenzaba a tomar el control, él hizo algo que cambiaría el destino de todos. Si esta historia ya le está tocando el corazón, acompáñenos hasta el final. Y si lo desea, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos escucha. Porque historias como esta viajan más lejos cuando se comparten, y juntos podemos hacer que más personas crean en lo extraordinario. La familia Herrera había planeado aquel viaje durante meses. No era solo una aventura, era una oportunidad de reconectar después de años de rutinas, trabajo y distancias emocionales que, poco a poco, se habían instalado en sus vidas. La Patagonia representaba algo más que un destino, era un comienzo. El grupo estaba formado por Carlos y Elena, un matrimonio que había pasado los últimos años enfocado en responsabilidades, y su hija Lucía, que recientemente había terminado sus estudios. Junto a ellos viajaba Bruno, su pastor alemán, un compañero fiel que había estado con la familia desde cachorro. Bruno no era solo una mascota, era parte de la familia. Había crecido viendo los cambios, las alegrías y las preocupaciones de cada uno. Tenía una conexión especial con Lucía, a quien acompañaba en cada momento importante, como si entendiera sus emociones sin necesidad de palabras. El viaje comenzó sin contratiempos. Carreteras abiertas, paisajes imponentes y una sensación de libertad que hacía tiempo no experimentaban. La Patagonia lo recibía con su belleza salvaje, con montañas que parecían tocar el cielo y vientos que contaban historias antiguas. Pero esa misma inmensidad que enamora también puede desorientar. En un momento del trayecto, Carlos decidió tomar un camino alternativo. Parecía una ruta interesante, menos transitada, ideal para disfrutar del paisaje con más tranquilidad. El GPS comenzó a fallar, pero pensaron que no sería un problema. Los minutos se convirtieron en horas. El camino se volvió más estrecho, más irregular. Ya no había otros vehículos, no había señales, solo tierra, piedras y un horizonte que parecía repetirse sin fin. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando intentaron regresar. El camino que habían tomado ya no parecía el mismo. Cada giro llevaba a un lugar desconocido, como si la geografía jugara con ellos. Elena comenzó a inquietarse. Lucía intentaba mantener la calma, pero el silencio dentro del vehículo se volvió pesado. Solo Bruno parecía atento, mirando por la ventana, siguiendo cada cambio en el entorno. Fue entonces cuando el motor falló. El vehículo se detuvo, y con él la sensación de control. Carlos notó de inmediato el cambio en el comportamiento de Bruno. No era la curiosidad habitual de un perro explorando un lugar nuevo. Había algo distinto en su forma de moverse, firme, constante, sin dudar. Bruno llamó con voz contenida. El perro no respondió como siempre, no regresó de inmediato, solo giró la cabeza por un instante, como si confirmara que lo estaban observando.
y continuó avanzando. Elena bajó del vehículo, abrazándose para protegerse del frío. «No deberíamos separarnos», dijo con preocupación, pero Lucía, observando con atención, respondió en voz baja: «Mamá, míralo bien, él no está perdido». Esa frase quedó suspendida en el aire. Carlos dio unos pasos hacia adelante, siguiendo el mismo rumbo que Bruno había tomado. El terreno era irregular, con piedras sueltas y pequeñas elevaciones que dificultaban el paso. No era un camino evidente, pero tampoco parecía completamente aleatorio. Bruno se detuvo nuevamente unos metros más adelante. Esperó, miró hacia atrás, y por primera vez desde que empezó a avanzar, movió la cola levemente. No era emoción, era señal, como si estuviera diciendo: «Síganme». El viento aumentó de intensidad, levantando polvo y reduciendo la visibilidad. Permanecer junto al vehículo comenzaba a sentirse cada vez más inseguro. La temperatura descendía con rapidez, y la noche estaba a punto de caer por completo. Carlos tomó una decisión. «No podemos quedarnos aquí», dijo con firmeza. Elena dudó por un instante. Dejar el vehículo significaba abandonar lo poco que tenían: refugio, pertenencias, una referencia. Pero también sabía que quedarse podía ser aún más peligroso. Lucía tomó la mano de su madre. «Confiemos en Bruno». Esa simple frase fue suficiente. Prepararon rápidamente lo esencial: abrigo, agua, una linterna, nada más. No había tiempo para pensar demasiado. En situaciones así, decidir tarde puede costar caro. Cuando comenzaron a caminar, Bruno retomó el movimiento. No corría, no se alejaba demasiado. Se mantenía a una distancia constante, asegurándose de que pudieran seguirlo sin perderlo de vista. Cada cierto tiempo se detenía, miraba atrás y esperaba. El terreno se volvía más difícil con cada paso. Pequeñas pendientes, zonas resbaladizas, piedras ocultas que obligaban a avanzar con cuidado. El cansancio comenzó a sentirse rápidamente, especialmente en Elena, pero Bruno no se detenía, y eso les daba una razón para seguir. Después de varios minutos que parecieron eternos, algo cambió. El sonido del viento ya no era el único. A lo lejos, muy tenue, se escuchaba algo más: agua. El sonido era débil, casi imperceptible, pero suficiente para detenerlos por un instante. Carlos levantó la mano, pidiendo silencio. Todos contuvieron la respiración, intentando confirmar lo que acababan de escuchar. Sí, ahí estaba otra vez. Un murmullo constante, suave, pero inconfundible. Agua corriendo. En medio de la Patagonia, eso significaba algo importante. Donde hay agua, puede haber vida. Y donde hay vida, puede haber ayuda. Bruno avanzó unos metros más, girando ligeramente hacia la izquierda. Su paso seguía siendo firme, sin titubeos. Ya no parecía simplemente guiar, parecía conocer el camino. El terreno comenzó a descender lentamente. Las piedras daban paso a tierra más húmeda, y el aire, aunque frío, tenía un matiz distinto. Era una señal clara de que se acercaban a una fuente natural. Lucía fue la primera en verlo. «Papá, mira», dijo con voz contenida pero esperanzada. Entre las sombras que comenzaban a formarse, se distinguía una pequeña corriente de agua que atravesaba el terreno. No era un río grande, pero era suficiente para cambiar completamente la situación. Elena sintió un alivio inmediato. Se arrodilló con cuidado y tocó el agua con las manos temblorosas. Estaba helada, pero limpia. Aquello no solo representaba hidratación, representaba una posibilidad real de sobrevivir la noche. Bruno se detuvo junto a la orilla. Bebió un poco, y luego levantó la cabeza mirando hacia adelante nuevamente. No había terminado. Carlos siguió la dirección de su mirada.
Más allá del pequeño curso de agua, el terreno parecía más estable, menos rocoso. Había una ligera inclinación que sugería un paso natural, algo que podría haber sido usado anteriormente, pero también implicaba riesgo. La luz comenzaba a desaparecer por completo. La oscuridad en la Patagonia no es gradual, cae de golpe, y avanzar sin visibilidad podía ser peligroso. Elena dudó. «Tal vez deberíamos quedarnos aquí esta noche», susurró. Carlos no respondió de inmediato. Miró a Bruno. El perro no se movía, no retrocedía, solo observaba hacia adelante, como si supiera que detenerse ahora no era la mejor opción. Lucía, respirando profundamente, habló con una seguridad que sorprendió incluso a sus padres. «Si él nos trajo hasta aquí, es porque hay algo más». El silencio volvió a instalarse. El viento soplaba, el agua corría, y Bruno dio otro paso adelante. La oscuridad terminó de caer casi sin aviso. En cuestión de minutos, el paisaje que antes parecía amplio y visible se convirtió en una extensión de sombras, donde cada paso debía ser calculado con cuidado. La linterna que llevaban apenas iluminaba unos metros al frente, dejando todo lo demás envuelto en incertidumbre. Bruno avanzaba con seguridad, como si la falta de luz no representara ningún obstáculo para él. Su cuerpo se movía con agilidad, evitando piedras y desniveles que para los demás resultaban difíciles de distinguir. A cada pocos pasos se detenía y esperaba, asegurándose de que la familia no quedara atrás. El frío se intensificaba. El viento golpeaba con más fuerza, obligándolos a inclinarse ligeramente para mantener el equilibrio. Elena comenzaba a mostrar signos de cansancio. Su respiración se volvía más pesada y sus pasos más lentos, pero se negaba a detenerse. Carlos la sostenía con firmeza, consciente de que detenerse demasiado tiempo podía ser peligroso. En ese entorno, el movimiento no solo era avance, era supervivencia. Lucía caminaba cerca de ellos, mirando constantemente a Bruno como si en él encontrara la única certeza en medio del caos. De pronto, el terreno cambió abruptamente. Una pendiente más pronunciada apareció frente a ellos, cubierta de pequeñas piedras sueltas. La linterna iluminó apenas lo suficiente para revelar que un paso en falso podría provocar una caída peligrosa. El viento soplaba de lado, aumentando la dificultad. Bruno descendió primero. No corrió. Bajó con cuidado, paso a paso, demostrando que incluso en la urgencia había control. Al llegar abajo levantó la mirada y esperó nuevamente. Carlos ayudó a Elena a bajar lentamente. Cada paso requería concentración. Las piedras se movían bajo sus pies, y el equilibrio era frágil. Lucía descendió después, sujetándose de una roca firme para evitar resbalar. Cuando finalmente llegaron al nivel inferior, el ambiente cambió. El viento disminuyó ligeramente. El sonido del agua era más cercano, y algo más comenzó a hacerse presente. Un tenue resplandor a lo lejos. Carlos frunció el ceño, intentando enfocar la vista. No era la luna, no eran estrellas. Era una luz fija, lejana, pero real. Elena llevó la mano a su boca, conteniendo la emoción. Lucía dio un paso adelante con el corazón acelerado. Bruno no dudó, giró hacia esa dirección y comenzó a avanzar con más determinación que nunca. Y en ese momento, mientras la esperanza comenzaba a abrirse paso en medio del cansancio y el frío, uno entiende que cuando una historia logra llevarnos hasta aquí, acompañarla con un simple gesto como un «me gusta», también ayuda a que más personas crean que incluso en los momentos más difíciles, siempre puede aparecer una luz. La luz, aunque distante, se volvió el único punto de referencia en medio de la oscuridad. Cada paso hacia ella parecía interminable, como si el camino se extendiera más de lo esperado. Sin embargo,
Detenerse ya no era una opción. Bruno avanzaba con determinación, ahora ligeramente más rápido, como si percibiera que el tiempo era crucial. Su silueta se movía firme contra la noche, guiando sin mirar atrás, confiando en que la familia seguiría. El terreno comenzó a suavizarse. Las piedras dieron paso a un suelo más estable, y el viento, aunque aún presente, ya no golpeaba con la misma intensidad. Era como si el entorno mismo empezara a ofrecer una tregua. Carlos sentía el cansancio en cada músculo, pero la esperanza lo empujaba hacia adelante. Elena, apoyada en su brazo, reunía fuerzas que no sabía que tenía. Lucía caminaba en silencio, con la mirada fija en Bruno, como si en él estuviera concentrada toda su fe. La luz creció poco a poco hasta revelar su origen. Era una pequeña construcción, una cabaña, sencilla, aislada, pero con una lámpara encendida en la entrada. Carlos aceleró el paso, sintiendo que el alivio comenzaba a tomar forma real. Golpeó la puerta con firmeza, una vez, 2 veces, hasta que finalmente se escucharon pasos desde el interior. La puerta se abrió lentamente. Un hombre mayor apareció, sorprendido al verlos en ese estado. No hizo preguntas de inmediato. Solo observó, comprendiendo en segundos la gravedad de la situación. «Pasen, rápido», dijo con voz serena. El calor del interior los envolvió como un abrazo. Elena no pudo contener las lágrimas. Lucía cerró los ojos por un instante, dejando que el alivio recorriera su cuerpo. Carlos apoyó una mano en la pared, respirando profundamente por primera vez desde que todo comenzó. Bruno fue el último en entrar. Cruzó el umbral con calma. Miró a la familia, y entonces, como si todo el peso del momento finalmente se liberara, movió la cola con suavidad. No era solo un gesto, era el final de una lucha silenciosa. Aquella noche en la Patagonia no solo quedó marcada por el frío, la oscuridad o el miedo, quedó marcada por un acto de lealtad que difícilmente podrán olvidar. Bruno no solo acompañó a su familia, no solo caminó a su lado, tomó decisiones, guió, protegió y en silencio hizo lo necesario para mantenerlos con vida cuando todo parecía perdido. Con el paso de los días, ya a salvo, la familia comprendió que aquel viaje había cambiado algo profundo en ellos. Aprendieron a confiar de una forma distinta, a valorar lo esencial y sobre todo a reconocer que a veces la ayuda llega de quien menos esperamos, en la forma más pura y desinteresada. Y mientras recordaban cada paso de esa noche, entendieron que compartir historias como esta también es una manera de agradecer. Si usted ha llegado hasta aquí y siente que este relato merece seguir viajando, puede acompañarnos suscribiéndose al canal y activando la campana, porque cada historia que compartimos es una oportunidad más para recordar que la lealtad, el amor y la esperanza aún existen.